ti esperamos, Señor. En ti esperamos. Tome su Biblia, tome su Biblia. Quiema Santa Rara y espere esa palabra. Él es nuestra roca. Solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres la esperanza de Israel. Ama Santa Rara.
quieta mi alma. Solo en ti está quieta mi alma. Y solo en ti podemos descansar. Aleluya. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Habla a tu pueblo, que tu pueblo escucha. Si alguien tiene una palabra, proclámela, léala. Oye, oh Jehová. Salmo 27:7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Y más sándara, sándara. Gracias, Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sí, Señor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmos 23 del 1 al 5. Mi esperanza. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender, que humillaste en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo envío
Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo 62, del 5 al 8.
Buenos días, ya nos habíamos visto, estamos juntos desde ayer. Hay unas que se ven como chiquititas de aquí. Aquí adelante hay asiento, si quieren, que no ven. Aquí adelante hay silla y hay sofá. Tuvimos un tiempo especial en la alabanza, que Dios enseña a nuestra alma a añorar esos momentos, que se repitan allá en la iglesia de la Florida, porque la verdad no estamos sujetos a los tiempos, a los horarios, y nosotros no podemos decirle a Dios, tenemos este tiempo para que nos hables, o este tiempo en que nosotros te vamos a alabar. Y el contexto en el que estamos hoy día, al estar en un retiro, nos da la facilidad de poder alabarlo en libertad. ¿Sintieron su presencia? Eso sucede cuando estamos juntos, cuando estamos tranquilos, cuando estamos en su presencia. Padre, gracias por este día. Démosle gracias juntos. Gracias por esta mañana. Que tu palabra nos hable, Señor. Aquí está atento nuestro oído. Y tu palabra dice que el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová. Bendice, Señor, esta reunión en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a ir al Salmo 25. ¿Alguien se quedó con alguna palabra que no haya dicho? Yo quedé con una que quería decir. Vamos. El Salmo 107, el 8 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía al alma mentirosa y llena de bien al alma hambrienta. Gracias, Señor. Estamos en el Salmo 25. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios
de mi salvación, en ti he esperado todo el día. El salmista anhelaba con clamor conocer los caminos del Señor. A veces nosotros creemos conocerlos, o conocemos una parte de ese camino y como nuestra mente es tan finita, es como que pensamos que ya lo conocimos todo. Es como que estuviésemos satisfechos y no necesitáramos más, como que no creyéramos que Él es esa fuente inagotable. Probablemente nuestra mente se sacia con poco y nuestra alma se arrebata con poco. Puede que algunos en realidad nunca hayan conocido a Dios de verdad, ni comprendan sus caminos. Y sus caminos son esos principios que hablábamos, que son de sabiduría espiritual. Sus caminos son de sabiduría y principios de sabiduría espiritual, por los cuales Él obra en sus hijos y nos guía. Vamos a ver cómo Moisés expresaba algo parecido en Éxodo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tú y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Cuando Dios deja ver su rostro, cuando Él nos deja ver una parte de Él, y si el alma de ustedes responde, se produce o empieza a producirse una conversación con Dios, que yo creo que era lo más parecido que teníamos en esta alabanza. Se empieza a producir una conversación donde yo puedo decirle y Él responder. Pero si he hallado, dijo Moisés, gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino.
Y ese es el caminar del cristiano. Si yo he hallado gracia en ti, Señor, guíame, muéstrame si estoy en lo correcto. Muéstrame cómo salir de esto que yo sé que no es lo correcto. Para que te conozca. Por lo tanto, que el Dios nos muestre su camino es clave para poder conocerlo a Él. Su camino está escrito en la palabra. No es en nuestra imaginación, no es lo que yo pienso de Él. Y tampoco son aquellas cosas que podemos inventar de Él desde nuestra imaginación. Y una vez que te conozca, halle gracia en tus ojos. Este salmo, vamos a volver al Salmo 25, es muy profundo. ¿Y saben qué? Está lleno este salmo de principios fundamentales para conocer los caminos de Dios según este relato. El versículo 4, ¿quién lo podría leer? Yo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Aquí estamos viendo el corazón del salmista. Él está teniendo un sincero deseo de ser guiado en los rectos caminos de Dios y en la verdad de su palabra. Si usted quiere caminar así, tiene que decírselo a Él. Señor, guíame, muéstrame tu camino. ¿Cuándo uno está cierto? ¿En qué minuto? ¿Es fácil? ¿Es difícil? A veces no es tan claro, pero su palabra es cierta. Y su palabra debiese ser el asiento de nuestro caminar y de nuestros pensamientos. Estar ansioso de esperar en Dios todo el día. Versículo 5, Cristian. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Los creyentes deben someterse humildemente a Dios. Versículo 9. Joshua. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Enseñará a los mansos su carrera. Probablemente Dios no pierde tiempo en aquel que no es humilde. Y digo probablemente, pero con cierta certeza, porque sé bíblicamente, y ustedes también, que Dios resiste al soberbio. Aún su oración es abominable, dice la palabra, del soberbio, del orgulloso. Entonces, el versículo 9 está diciendo, encaminará. ¿Qué es lo que es encaminar? Pero es como acompañar, es como ir al lado, es acompañar por el camino. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Él encamina a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Con ellos Dios comparte, con los mansos. El que está dispuesto a escuchar, el que está dispuesto a buscarlo. Es el corazón, hermanos, es nuestro corazón. Y también a esos cristianos que están dispuestos a vivir una vida humilde, temiendo al Señor. Versículo 12 al 14. Gabriela, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.
Buscando y estudiando este tema me daba cuenta que el temor de Dios tiene tanta relación con que Él nos deje ver su rostro. Porque una cosa es lo que yo diga o las cosas que yo puedo pedir. Pero es necesario que sus hijos caminen en el temor de Dios. ¿Cuándo caminamos en el temor de Dios? Cuando observamos su palabra. Es un temor santo, ¿cierto? No es tenerle miedo a Dios, es un temor santo, es un temor reverente. La palabra dice que el principio de la sabiduría, o sea, el principio de tu caminar, el principio del camino, el principio de tu vida es el temor de Jehová. Si quieres caminar en sabiduría, tenemos que conocer este aspecto de la relación con Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Pasen más. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios le muestre el camino? La decisión correcta. Por favor, Señor, ¿cierto? Entonces aquí está en la palabra. En la palabra está la respuesta para ustedes. Y yo sé que a través de estas palabras que voy a compartir van a venir respuestas a sus vidas. Como el pecado es un obstáculo para conocer a Dios y sus caminos, se debe abandonar el pecado, ser limpiado y perdonado. Versículos 4 y 8. Luis. Sí. 4 y 8. Jehová tus caminos, enséñame tus sendas. Y el 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Así de bueno es que Él le va a enseñar a los pecadores el camino, porque es bueno y es recto. No significa que lo va a dejar caminar en pecado, ¿cierto? Sino que lo va a guiar, le va a enseñar, porque el arrepentimiento es un camino. Sí. Totalmente. ¿Y ese camino era solamente cuando conocimos al Señor? Es siempre, es todos los días. Entonces, al que camina en ese temor, Dios lo puede encaminar, Dios lo puede guiar y lo puede limpiar y lo puede perdonar. Podemos ver el Salmo 66, 18, pero sin perder el 25 que vamos a volver a él. Salmo 66, 18. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. « 66, 16 leí, y el 17 dice, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. El 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Se dan cuenta que seguimos conociendo a Dios? Y nunca vamos a terminar de conocerlo. Es imposible cerrar en la mente de uno y decir, sí, es misericordioso. Porque volvemos a leer y resulta que es más misericordioso.
de lo que yo entendía, de lo que yo pensaba. Si en mi corazón hubiese yo mirado solamente a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Podríamos entender entonces que si una persona está caminando en iniquidad, probablemente Dios no lo escuche. Y esa persona necesita arrepentirse en vez de que uno vaya y haga esto. Porque uno puede hacer esto hasta con una oración. Dios es muy claro en su palabra. La adversidad en la vida de los creyentes no es necesariamente la desaprobación de Dios. Salmo 34, 19. Claudia. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Podemos pasar por alto este versículo? Dice que muchas. Pero de todas nos va a librar el Señor si caminamos con Él. Si caminamos en sus caminos y cerca de Él, no lejos. Muchas son las aflicciones. El conocimiento de Dios y sus caminos pudiera llevar a los creyentes a veces al sufrimiento y a la pérdida que de otro modo no hubiésemos encontrado. Si pudiésemos ver Hechos 14, 22 en el Nuevo Testamento. Alexi, ¿lo puedes leer, por favor? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. A veces los cristianos no entendemos el sufrimiento, lo rechazamos de plano. Pero hay un sufrimiento en esta vida. Jesucristo sufrió penalidades, sufrió al ir a la cruz, sufrió incomprensión, abandono, traición, aflicciones. Y ahí mismo en Hechos 20, vamos a ver el versículo 22, Dixon. Siga. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto es parte del Evangelio, hermanos. A veces predicamos solo las promesas y las cosas buenas. El Evangelio completo es bueno. Y es santo y produce vida. Pero aquí estamos viendo que el Espíritu Santo le decía a Pablo, en la próxima ciudad te van a apedrear. En la siguiente ciudad vas a estar preso.
Era necesario. Porque el testimonio que él recibía, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en todas esas tribulaciones, ¿lo abandonó el Señor? Nunca. Nunca. Tuvo compañeros de prisiones, y no estoy tratando de blanquear la cárcel, pero tuvo compañeros de prisiones. La iglesia oraba, se unía y oraban más fervientemente. Las cartas más alentadoras en todo el Nuevo Testamento y para la iglesia cristiana hasta el día de hoy fueron escritas desde una cárcel. No podemos desconocer el Evangelio, hermanos. No podemos decir, yo quiero esta parte y esta otra. No. Porque ¿qué pasaría si alguno de nosotros menospreciara, por ejemplo, el liderazgo? No, que el liderazgo es muy difícil. La gente es muy complicada. ¿Y si alguien menospreciara el pastorado? No, Señor, no me des el pastorado. Porque es muy solo. Porque se sufre. Y el ministerio, hermanos, es precioso y es terrible. Pero es del Señor. Y el Señor nos amó a nosotros completos, con todas nuestras áreas, y sigue mostrándonos el camino, sigue teniendo misericordia, sigue lavándonos en su sangre. Él sigue haciendo eso. Y el ministerio es de Jesucristo. Él trajo los 5 llamados. ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Esos son los dones de Jesucristo que fueron repartidos a la iglesia, y esos son y conforman el gobierno de una iglesia. Entonces, uno debe abrazar, escuchen, miren aquí, abrazar el Evangelio completo, con todas sus dificultades. Porque de todas las cosas difíciles, el Señor me va a librar y nos va a levantar. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Porque Él, y lo dice su palabra, y Él no miente, de todas nos va a levantar, en todas nos va a sostener, aunque se vea grande. ¿Los alienta esta palabra? Y abrazar y amar el Evangelio completo. Es necesario que con tribulaciones entremos al reino. Probablemente es la única manera que nuestro corazón se mantenga humillado. Porque nuestra tendencia es levantarnos. La naturaleza humana es así. El supremo ejemplo de esta verdad que estoy compartiendo es Jesucristo mismo, quien siguió perfectamente la voluntad de Dios, pero sufrió el dolor, la traición y la cruz. Y el creyente que permanece en la voluntad de Dios debe esperar lo mismo. Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así era la persecución
contra Jesús. Le decían Belcebú. Y volvemos al Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El tema principal de este salmo es cómo Dios guía en su sabiduría al creyente fiel. Y hay distintas verdades que están escritas en este salmo. Lo primero, que Dios tiene un plan para cada creyente. Tuvo un plan para Adán. Lo dice Génesis 1:28. Tuvo un plan para Abraham en Génesis 12. Tuvo un plan para José. Génesis 45, 4, 9. Y esa historia es tremenda, pero como que nos alegramos cuando se encuentra con los hermanos. Pero ¿y qué pasó antes? ¿Cómo? Lo traicionaron, le tuvieron envidia. Tenía visiones, que es una de las maneras que Dios habla, y sus hermanos no le creyeron. Y su padre tampoco. Tampoco. Pensaron que se había puesto como altivo. Y se burlaron. Bien, buena, le decía, ahí viene el soñador. Y hay que tener cuidado con las visiones, porque son dones que Dios reparte en la iglesia. Por lo menos a mí cuando me cuentan sueños, yo busco a Dios. Pero también les digo a la persona que busque a Dios, que le pregunte si ese sueño es de Él y para qué se lo dio. Yo he recibido varios sueños en estos años, varios, no todos buenos, pero Dios habla a su pueblo. Para su pueblo Israel, Dios tenía un plan en Génesis 50, 24. Para Jesucristo tenía un plan. Veamos Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Dios tenía un plan para él. Y eso es uno de los temas que aborda este Salmo 25. Tuvo un plan para Pablo. Y Dios tiene un plan definido para cada uno de sus hijos. Uno de ellos aparece en 1 Corintios 12. ¿De qué habla 1 Corintios 12? Los dones del Espíritu. Que todos sus hijos operen en los dones. Que los amen. Que los deseen. Que los practiquen. Que los ministren al interior de la congregación. Hermano, está escrito esos dones para que operemos en ellos. No es algo eventual o solo cuando hay una alabanza muy, muy, muy celestial, ahí entonces podemos operar en los dones. No, los dones no dependen de eso, dependen de su fe. Depende de que usted quiera ejercitar esos dones. Depende de que usted le crea al Señor, pero ese plan es para aquellos que le temen, y las personas que le temen van a decir: Señor, me lo diste, lo uso. Lo uso. Lo pongo a disposición de la iglesia, de la congregación.
Pero estamos tan sujetos a nuestras emociones, a las circunstancias. No es que ahora no puedo. Antes yo podía, pero ahora estoy trabajando. Ahora estoy no sé qué. Ahora no puedo porque tengo problema económico. Ahora no puedo porque en realidad estoy viajando harto y estoy cansado. Hermanos, la iglesia no es así. La iglesia de Jesucristo es por sobre sus circunstancias y aún las mías. Aún las mías. Él tiene un plan para cada uno en su iglesia. Y uno de esos es que usted no solo observe los dones del Espíritu Santo, sino que los reciba, camine en ellos. Y si ya los recibió, tiene que caminar en ellos. Y si no está caminando en ellos, arrepiéntase. Arrepiéntase, porque usted está dejando a sus hermanos sin recibir la gracia de Dios a través del don que le fue impartido. Y si usted está frenando los dones, usted está diciendo que yo ahora no puedo. Y Dios sabe, y usted le dije, pastor, también. Nos vemos el próximo año. Nos vemos en 3 meses más. El caminar no es así. Los dones son tan preciosos, hermanos, que uno debiese amarlos. Porque el don nos ayuda a ver y no a caminar como ciegos. Porque usted puede decir, no, si yo estoy en el camino. Claro, pero ciego, pues. Súper bien, está en el camino, pero tropieza y choca y se sienta en la primera silla que pilla. Yo no sé si antes he hablado de esta manera a la iglesia, pero quiero decirles que amemos los dones. Yo no sé cómo hacer esto, no puedo inyectarlo. Pero yo desespero si no están los dones del Espíritu Santo burbujeando. El discernimiento. En los plantíos, no me importa si fueron 3 personas o si fueron 15. Lo que me importa, porque creo que a Dios le importa, de verdad que sí, es saber si el Espíritu Santo tuvo cabida en esa reunión. Si hubo revelación, si hubo presencia de Dios. Eso es lo que me importa. Y si hay una persona, maravilloso. Todas las reuniones para esa persona. Maravilloso. Y si no llegaron personas nuevas, bueno, oremos. Redoblemos la oración. Y si estuvo solo el encargado, no es para llorar. No es para llorar. Es para decirle, Señor, voy a predicar, así estuviera llena esta sala. O este living. Porque si no dependeríamos de los números. ¿Creen esto que está escrito en la palabra? 1 Corintios 12. El Señor ayer me dio Efesios 2:10. ¿Alguien se acuerda? Somos hechuras suyas, creados para buenas obras. O sea, si yo ya sé que fui creado para buenas obras, ¿y qué está perdiendo el tiempo? No es que no sé, estoy que no sé. Está como el chavo. No sé, como no sé. ¿Qué caminar es ese? Si fui creado para buenas obras, hagamos las buenas obras. Los plantíos. Sube por la Karen que estuvieron allá en Pirque paseando, orando, en una caminata de oración. Y saben que cuando yo hablaba contigo es como que lo veía. Yo no conozco los lugares, pero como que los veía, eso me pasaba. Yo sé que era espiritual. Y puedo compartir con vecinos, porque fuimos llamados para buenas obras. Predicar a Cristo es la mejor obra que usted puede hacer. ¿Alguien tiene Efesios 2:10? ¿La puede leer? Dice,
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Más encima las preparó. O sea, tenemos que hacerlas nomás. Él las sabe. Michelle, ¿puedes leer Efesios 1:10? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él reunió todas las cosas en Jesucristo y ese es el caminar. Ese es nuestro caminar. Fabián, Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Propósito y todos sus caminos son eternos. Jimena, Efesios 4:11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Así, ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta tajema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa es la voluntad del Señor para la iglesia. ¿Puedes repetir la primera parte? Y aún nos constituyó. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta ahí. Está hablando en plural, ¿se fijan? No es que puso un evangelista, un profeta, un pastor. ¿Dónde están los otros pastores? En formación o en el llamado. Por supuesto. ¿Y los evangelistas? ¿Quiénes son los evangelistas? Los que llevan el evangelio. Sí, y lo toman de manera tan seria que donde van están compartiendo a Cristo. Pero el que se reconoce a sí mismo tiene que decir, yo creo, Señor, que tú me diste este don. Porque tiene que reafirmarlo y tiene que gozarse en ese don y caminar. Caminar en ese don para que sean usados en los plantíos, en la iglesia. Estamos presentando a Cristo donde vamos. ¿Cuántos evangelistas hay en la congregación? ¿Quién es evangelista? Levanten la mano. Evangelistas. La mano, levántela. Eso. Los evangelistas. Él mismo constituyó primero a los apóstoles. Los apóstoles son los enviados. ¿Quién está dispuesto a ser enviado? De alguna manera, en tu casa, Mariano y el Karen, hay una misión. Han sido enviados ahí en Pirque. Diferente porque no es que fueron enviados a tomar Pirque. Ustedes se fueron a vivir a Pirque y empezamos una misión. ¿Quién se acuerda cuando oramos hace unos retiros atrás? ¿Cuántos retiros atrás? ¿3 años? En abril de hace 2 años atrás. Pero los apóstoles son necesarios. Entonces dice apóstoles, después profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que proclaman y declaran la palabra de Dios.
Y se necesita mucha seriedad para esto. Mucha seriedad en los dones, en la iglesia misma, porque Alexis súper bien está diciendo hay una dirección, pero desde las Escrituras. Y con las Escrituras nosotros guardamos la iglesia de todas esas estratagemas que aparecían ahí, que inducen a error, que llevan a error. Y una de las cosas es que si están los dones operando en la congregación, tenemos que ir siendo libres de todas esas creencias que se empiezan a añadir en la iglesia. Y que en este minuto hay creencias chiquititas, otras más grandecitas, pero que no tienen que ver con la palabra. Y que ustedes podrían perfectamente en el Señor decir, ¿y dónde está escrito eso que estás diciendo? No es contención, no es que me pongo por encima del hermano, sino que es en la verdad. Veamos dónde está. Mira, la palabra en realidad dice esto. Entonces a veces parecen algunos como súper espirituales, pero le están agregando o en la forma no es. Cuando el Espíritu Santo está en ustedes a través de los dones, su espíritu va a reaccionar cuando alguien esté diciendo algo que no esté conforme a las Escrituras. Lo va a hacer reaccionar. Eso no, me parece que no. Me parece que no está en la Escritura. Entonces, el profeta, en la Biblia se registran dos tipos de profecías o profetas. El primer profeta son aquellos que estaban en el Antiguo Testamento, que eran aquellos que ejercían el oficio de profeta. Y el oficio de profeta era el que conducía al pueblo. Y Dios hablaba directamente al profeta para que éste le hablara a la congregación. ¿Ejemplos de profetas? Moisés, Elías, Juan el Bautista, claro, también era un profeta. Isaías, Samuel, Daniel, Jonás. Entonces, todos ellos tenían un oficio porque Dios les hablaba directamente. Y la otra profecía tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, donde aparece el don de profecía que Él reparte como Él quiere, a quien quiere. Y de acuerdo a eso, si dice como quiere, a quien quiere, ¿puede ser a cualquiera de nosotros? ¿Al más espiritual? ¿Al que lleva más tiempo? ¿Puede ser al nuevo? ¿Puede ser un niño? Absolutamente. Absolutamente. Entonces, hermanos, caminemos en libertad. En la libertad que nos están dando las Escrituras. Es la iglesia, la casa del Señor de la Florida, necesita a sus profetas, a sus maestros, a los evangelistas. ¿Cuántos de ustedes creen aquí que tienen un llamado de maestro, que tienen un don de maestro? Para enseñar. Ya. Entonces que esos dones operen en la congregación. Operen, y esos dones tienen que estar en los plantíos, porque el maestro siempre va a estar apoyando al encargado, al pastor, a la encargada de las mujeres, va a estar con alguna palabra que Dios le ha dado, va a enseñar a los nuevos, a los más jóvenes. Mira, lo que pasa es que la palabra dice esto, por esto, y empieza a enseñar. ¿Es necesario? Es muy necesario en la congregación. Y están los pastores. Gracias, Señor, por todos los llamados y los dones que Él ha puesto a la iglesia. Y eso es parte del plan de Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger.
Y con esto voy a ir hacia el final de este mensaje. ¿Qué hora es? Los planes de Dios pueden transmitirse a los creyentes por medios extraordinarios, tales como sueños, visiones, profecías. Sin embargo, la manera que Él acostumbra a guiar a sus hijos e impartirles sabiduría es por medio de las Escrituras y por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Hechos 8:29. Andrea, ¿la puedes leer? Hechos 8:29. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Sigue nomás. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hasta ahí. Si Felipe no hubiese escuchado y no hubiese obedecido, esta historia hubiese quedado ahí inconclusa. Le dijo nomás Felipe. No sabemos qué pasó después. Pero le dijo y él se acerca, le dice claramente, la voz de Dios es específica. ¿Qué le dice? Acércate y júntate a ese carro. Dos acciones. Así actúa el Espíritu Santo. Háblale a esa persona. Dale tal cantidad de dinero a esa persona. Llama a una persona. Llama. Yo necesito preguntarles esto. ¿Cuántos de ustedes quieren caminar en los dones del Espíritu Santo? Hermanos, si no, estamos perdidos. Hace años atrás, yo vivía en Peñalolén y teníamos de esos teléfonos, esos que uno le hacía así, los discaba. Entonces, hace hartos años atrás. Es que yo tengo la imagen y iba bajando y tenía que salir apurado y el Espíritu Santo me dice, devuélvete y llama a tal persona. Que le llamara y me devuelvo y llamo a una persona. Y esa persona en ese minuto estaba siendo tentado. Un hombre casado estaba siendo tentado por una mujer que lo había invitado a su casa y lo había esperado en bata de salida de baño. Y cuando él contesta el teléfono, el contrariado me dice, ¿por qué me llamaste? Nadie responde así el teléfono, ¿cierto? ¿Por qué me estás llamando, Gabriela? Y eso me dijo, ¿por qué me estás llamando? Y le dije, porque el Espíritu Santo me dijo. Y él empezó a hablar en voz baja y me dice la escena que estaba sucediendo. Y yo le digo, toma tus cosas y ándate. Y lo hizo. Y salió de ese lugar. Esa persona operaba en un espíritu de seducción, un espíritu de perversión. Y uno tiene que orar. Yo estoy contando ese testimonio, pero tengo tantos más. Necesitamos el Espíritu Santo como guía. Porque los caminos de Él son espirituales, hermanos. Y dentro de lo espiritual entra todo. Tu vida, tu camino, la micro que vas a tomar, entras, sales, no salgas, no entres, no vayas. Sí, anda. Llama. La guía del Espíritu Santo. Ora. Ora. En este minuto ora por tu familia. En este minuto ora por Israel. En este minuto ora por tu mamá. El Espíritu Santo habla así, pero si su pueblo está concentrado en otras cosas, nunca vamos a escuchar.
Y en esta historia de Felipe, ¿qué pasó? Era un eunuco, ¿se acuerdan? Y el eunuco después le dice, bueno, él le habla de las escrituras de Isaías y que estaba revelando a Jesucristo. Entonces, y le dice, ¿qué impide que yo me bautice aquí en estas aguas? Y se bajan del carro y lo bautiza. O sea, tremenda historia por haber escuchado solamente acércate y júntate a ese auto, a ese carro. Yo quiero caminar así, hermanos. Yo quiero caminar así. Con una iglesia que escuche al Espíritu Santo, que es el que está en la tierra. Que si el Espíritu Santo dice a la iglesia, arrepiéntanse, la iglesia se arrepienta. Si el Espíritu Santo le dice a la iglesia, ven a buscar a Rosario, ven a buscar mi rostro, lo busquemos. Lo busquemos. Ahí mismo en Hechos 10:19, Jennifer, por favor. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Sobrenatural, sobrenatural. Se adelanta el Espíritu Santo, van a venir 3 personas, no se te vaya a ocurrir decirles que no. No se te vaya a ocurrir no seguirlos, anda con ellos. Alejandra, 13, ¿ese era el 13:2? 10:19. 13:2, Alejandra. Clemente, búscame el 15:28 de Hechos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Yo le doy gracias al Señor, les comparto algo ministerial. En 2 ocasiones yo he escuchado del Señor que Él va a usar a alguien, y uno de esos fue Orlando, y justo vino el pastor Tomás y oró por él, y cuando le puso las manos en los hombros, lo miró, abrió los ojos, el pastor miró y le dijo, tú eres un pilar en esta iglesia. Pero él no conocía a Orlando, y era un pilar, era un brazo derecho para mí como pastor. Y él en ese tiempo trabajaba en minería, ¿se acuerdan? Y nunca estaba, pues. Pero desde el norte organizaba a los hombres, organizaba reuniones, pastor está listo, mandé el comunicado, me respondieron esto, y junté la plata y lo dejé allá, y lo dejé pagado, y estaba en el sobre que lo metí en el primer cajón. O sea, era como que estuviera. Y era un pilar. Y Orlando, cuando me acompañó una vez a hacer clase aquí en el seminario, iba entrando. Y yo iba hablando con él y de repente lo miro y no estaba, y se había quedado detenido y el Señor le había hablado. Y me dijo, el Señor me habló. Y yo le dije, ¿qué te dijo? Que yo iba a estar en este lugar. Pero no le dijo por cuánto tiempo. Porque después del seminario no volvió a la iglesia, sino que fue enviado directamente a Copiapó. ¿Se dan cuenta lo necesario que es escuchar al Espíritu Santo? ¿Y qué es necesario? ¿Saben dónde quiero llevarlos? En este mensaje, a que ustedes anhelen caminar de esa manera para poder ver su rostro de manera espiritual y no imaginaria, pero de una manera guiada por el Espíritu Santo. Y esta iglesia no sea más una iglesia estática o rígida, sino una iglesia llena del Espíritu Santo. Y que Él guíe nuestras reuniones. Ni siquiera sea yo, que Él guíe.
Vamos, siguiente escritura. Clemente. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Gracias, Clemente. Martina, Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Masía, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Sigo? ¿Hasta dónde termina la escritura? Es hasta ahí. El Espíritu Santo no les permitió. Así de exacta y precisa es la guía del Espíritu Santo. Luciano, ¿puedes ver Primera de Juan 2:20, por favor? Pero vosotros tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. Pero vosotros ¿tenemos la unción del Santo? Amén. ¿Y qué dice después, Luciano? Conocéis todas las cosas. Todas las cosas. ¿Puedes leer el versículo 27? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Una vez que el Espíritu Santo está dentro de usted, las Escrituras son enseñadas por el Señor. No está diciendo que no son necesarias las iglesias ni los pastores, ¿cierto? Ni los maestros. Solamente está diciendo que Él nos va a guiar. Él nos va a guiar con las Escrituras. Y vamos a hacer algo para terminar este mensaje. Y van a compartir por filas, pero tienen que anotar unas escrituras que les voy a dar. ¿Ya? Entonces, aquí en este sofá, esa fila, así. Ok, ¿comienzo a dictar? Ok, números 6, 25 y 26. Primera de Crónicas 16, 11. Salmo 4, 6. Salmo 31, 16. 67, 1. 80, 19. 105, 4. 119, 135. 102, 2.
Éxodo 33, del 20 al 23. Números 12:8. Génesis 32:30. Mateo 18:10. Encierren en un circulito esa escritura. Es del Nuevo Testamento y es muy, muy interesante. 1 Corintios 12. Apocalipsis 22:4. Tengo tantas escrituras, ¿es verdad? Todas tienen que ver con el rostro de Dios, de su presencia. Miren. Y para acá también. Salmo 104, 29. Ahí estamos. El término de esta reunión va a ser un poco diferente porque estamos también en un formato de retiro. No tenemos que volver a las casas todavía. Y si quieren, se giran y arman ahí unos círculos, compartan esas escrituras, saquen conclusiones, reflexiones, escúchense unos a otros. Partimos.